Como pueden ver, es los efectos de la reelección presidencial o las disposiciones sobre reelección presidencial en América Latina. Les platico. Bueno, como ustedes saben, desde 1993 en la región comienza la ola con Perú de una serie de reformas constitucionales habilitando a los distintos presidentes para presentarse a reelección inmediata. Por norma general, esta sucesión de reformas habilitan a los presidentes en turno para presentarse a reelección. Y como sobre todo alrededor de estas reformas se abre un debate en términos muy simples. Quienes están a favor de la reelección argumentan que esta disposición, la posibilidad de reelección inmediata, incrementa la rendición de cuentas. ¿En qué sentido incrementa la rendición de cuentas? Al proporcionar un incentivo para que los presidentes en funciones mejoren la calidad de sus gobiernos con la expectativa de al menos no recibir una sanción electoral cuando se presentan a reelección. En ese sentido se argumenta, incrementa la rendición de cuentas. En cambio, quienes están en contra aseguran que con esta reforma, con esta posibilidad de reelección inmediata, se cae en el riesgo del abuso de poder por parte del presidente en turno, y abuso de poder en sentido de proporcionar los medios para una tendencia autoritaria de concentración del poder en las manos del presidente. Ok, ambas posiciones forman parte de un debate. ¿En qué sentido? En que ambas proposiciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, al menos en el mismo lugar y en el mismo momento. O es una o es otra, ¿verdad? La rendición de cuentas, en un sentido democrático, inducida por los incentivos electorales, excluye el abuso del poder autoritario. Cuando hay abuso del poder autoritario, entendemos que el presidente está desatado de los deseos de sus gobernados. En cambio, cuando se incrementa la rendición de cuentas, lo que se incrementa es un mecanismo democrático. Entonces, la investigación en la que estoy propone indagar cuál de estos bandos está en lo correcto. Terminaré afirmando que ambos, para adelantar, sí, ambos dependiendo de las circunstancias. Ok, en esta gráfica podemos ver las disposiciones sobre reelección presidencial que han estado vigentes en América Latina desde que cada uno de los países entró a la vida como nación independiente. Como pueden ver ustedes, la disposición sobre reelección presidencial es bastante esporádica, ¿verdad? Es la franja naranja en los países que tienen reelección presidencial inmediata. La franja naranja la vemos con mayor frecuencia, principalmente pues en el siglo XIX. Se interrumpe prácticamente la totalidad del siglo XX hasta que a partir de 1993 volvemos a ver aparecer la franja naranja. La reelección absolutamente prohibida tampoco es precisamente la norma más frecuente, ¿verdad? No necesariamente es lo normal, al contrario, la norma más frecuente en los distintos periodos es la posibilidad de reelección, pero no consecutiva, sino con un periodo intermedio. Esta es la norma más popular. De hecho, lo que podemos ver es que la norma general es, o la secuencia de eventos típica, es que tras un periodo autoritario,
las primeras reformas democráticas lo que hacen es imponer reformas que hacen prohibitivo la reelección inmediata. Y lo que vemos es que pasado cierto tiempo bajo continuidad democrática, estas normas se van relajando y se van extendiendo las posibilidades de reelección. Bueno, este es cómo se dan las cosas históricamente, y esta es la teoría con la que yo abordo el problema. Toda la teoría o vamos a ponerlo así, toda la corriente que está a favor de la reelección presidencial inmediata viene apoyada por la doctrina de la división de poderes. Incluso del federalista podemos observar una ferviente defensa de esta norma, de la posibilidad de reelección presidencial, pero además también por toda la teoría del voto económico retrospectivo. La teoría del voto económico retrospectivo precisamente descansa sobre el supuesto de que un presidente con posibilidad de reelección va a satisfacer los intereses del elector mediano. ¿Ok? Mientras que toda la otra parte, la otra corriente, la que está en contra, en lo que se apoya fundamentalmente es en la experiencia histórica, ¿no? De la experiencia histórica de abuso del poder por parte de presidentes que se engolosinan. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver. Lo que yo digo es, cuando hay posibilidad, las disposiciones sobre reelección sí proporcionan en principio un incentivo para mejorar el bienestar material del elector mediano a través del gasto público. Pero no es tan directa esta relación sobre patrones sostenidos de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque un presidente con posibilidad con posibilidad de elegir va a utilizar el gasto público de forma clientelista, produciendo bienes privados. ¿Por qué? Porque los bienes privados yo los puedo condicionar, como hace el clientelismo, a la entrega de otro bien como es el voto o la lealtad electoral. ¿Ok? Y además voy a financiar, si estoy libre de toda restricción, tengo un interés por financiar este gasto de manera no sostenible, de forma inflacionaria. ¿Ok? Ese es el supuesto teórico. ¿Cuándo? Entonces yo me pregunto, entonces, así se comportaría un presidente libre de restricciones. Entonces, la forma en que razonamos esto es añadir, ¿qué pasa cuando hay restricciones? Cuando el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana, sino que tiene limitaciones constitucionales a su poder. ¿Ok? División de poderes, por ejemplo. Bueno, cuando los presidentes ven limitado su poder, el supuesto que opera aquí es que de todas formas tienen un incentivo para producir bienes y maximizar sus posibilidades de reelección. Sin embargo, cuando está esta división de poderes, el razonamiento es que lo que van a hacer es producir bienes públicos. ¿Ok? Más aún, si existen instituciones como el Banco Central que limitan la posibilidad de echar mano de la maquinita, van a producir la maquinita es el dinero, ¿verdad? La que todos quisieran. Van a producir estos bienes públicos de manera sostenible, no inflacionaria. ¿Ok? Entonces, en el caso de una división de poderes más o menos efectiva, la predicción es que sí va a haber un patrón de crecimiento económico sostenido. En caso contrario, la predicción es exactamente la contraria. ¿Ok? Es decir, la reelección no va a conducir a mayor crecimiento económico, solo en condiciones de división de poderes. ¿Ok? Ahora, esto nos habla sobre la relación entre
disposiciones sobre reelección y crecimiento. Está el asunto del autoritarismo, ¿verdad? También. Vamos a ponerlo de esta forma. Supongamos que yo soy presidente y tengo limitaciones a ejercer el gasto como yo quisiera, ¿verdad? La forma que considero electoralmente más eficiente, que es la clientelar que les platicaba. Bueno, las instituciones me lo impiden, pero las instituciones deben ser endogenizadas, es decir, ser parte de la decisión. Es decir, si yo soy presidente y puedo, la posibilidad de reelección me proporciona un incentivo para modificar esas instituciones que nomás me están estorbando. ¿Ok? Si puedo, ¿no? No te vayas. ¿Y de qué depende que pueda hacer eso? Depende sencillamente de qué tanta fuerza partidista cuente yo en las instituciones con capacidad de veto sobre mis decisiones. Es decir, cuando la oposición tiene poca fuerza y escasa representación, el presidente en funciones va a poder echar mano de su fuerza partidista para reformar las instituciones que, repito, no más le están estorbando y concentrar el poder en sus manos. Y en este sentido, cuando la oposición carece de poder de veto, la reelección presidencial va a conducir a una concentración del poder en las manos del presidente, reduciendo la revisión de cuentas. ¿Ok? Esas son las relaciones hipotetizadas. Siguiente diapositiva, nomás las expongo, lo que acabo de decir. Y entonces, a continuación les voy a presentar tres implicaciones o tres formas de verificar las implicaciones empíricas de este modelo. La primera de ellas, directamente es un modelo, a ver, esto es solo por ponerlo, se los platico, es un modelo en el que la variable dependiente es el PIB por trabajador, el logaritmo natural del PIB por trabajador, se controla por el flujo de recursos disponibles para la inversión. Y las variables independientes de interés son, en primer lugar, las disposiciones sobre reelección, ¿ok? Que son las mismas que les mostré en la gráfica. Pero en segundo lugar, hay una variable, xconst, es una variable que mide el grado en que existen instituciones de división de poderes, la variable xconst, ¿ok? Y lo que hago es poner esta variable que mide la existencia de instituciones de división de instituciones formales de división de poderes en interacción con las normas sobre reelección presidencial. ¿Ok? Y los resultados que obtenemos, bueno, propiamente son estos, pero aquí vamos directamente. Esta simulación nos habla más claramente de qué nos indican estos resultados. ¿Ok? Entonces tenemos dos barras para cada norma sobre la reelección. Ahora te explico qué pasa con la indefinida. Pues en cada caso, la rama oscura es cuando la restricción al poder presidencial es baja, es decir, hay una alta concentración del poder formal en la figura del presidente, y este es cuando las restricciones al poder presidencial son altas. Hay una división de poderes desde el punto de vista formal más efectiva. Entonces vamos a ver la barra clara. Fíjense ustedes, cuando la restricción al poder presidencial es alta, lo que observamos es que el producto por trabajador tiene su valor más alto con la reelección inmediata. ¿Ok? En comparación con las normas más restrictivas, la reelección inmediata es la que produce un nivel más alto del producto por trabajador. ¿Ok? Y la prohibición absoluta es la que produce el nivel más bajo, en condiciones de altas restricciones al poder presidencial. En cambio, cuando la restricción es baja, en estricto sentido,
Los ciudadanos están mejor en términos de ingreso con la reelección absolutamente prohibida. ¿Ok? Ahora, sobre esto, con la reelección indefinida, ¿qué ocurre? ¿Por qué solo presento esta simulación? Porque no existe variación, es decir, no existen situaciones de reelección indefinida y alta restricción al poder presidencial. ¿Ok? Empíricamente no se da esa situación. Pero bueno, esta es la primera prueba del modelo teórico consistente con lo hipotetizado. Vamos ahora a la segunda. Puede ser que se crezca más, que el patrón de crecimiento con la reelección presidencial inmediata en condiciones de alta restricción institucional al poder del presidente conduzca a mayor riqueza. Eso puede ser. Sin embargo, sabemos que existen variaciones en cuanto al patrón de crecimiento de las sociedades. Es decir, altas tasas de crecimiento pueden ser consistentes tanto con una alta concentración de la riqueza, solo unos cuantos se benefician, o bien este crecimiento puede beneficiar a capas más amplias de la población. ¿Ok? Patrones de crecimiento concentradores, pues no les servirían a los presidentes en turno, ¿verdad? No sirven esos para reelegirse, porque nadie va a votar por cuando el crecimiento no beneficia al elector mediano, ¿vale? Entonces, se prevé que el patrón de crecimiento beneficia a más gente cuando hay reelección inmediata que cuando no la hay. ¿Ok? Entonces, para evaluar esta predicción, se hace un modelo en que la variable dependiente es el cambio anual en el porcentaje de familias en situación de pobreza. Una variable independiente es el cambio anual en el PIB per cápita, en el porcentaje del PIB per cápita. A ver, siempre que crece el PIB per cápita se va a reducir la pobreza. Lo que me interesa aquí saber es a qué tasa, ¿ok? Entonces, para saber eso, pongo en interacción el nivel de, el cambio en el PIB per cápita, el cambio anual, con una variable DOMI que indica si hay reelección inmediata y si no la hay, ¿ok? Entonces, bueno, estas son distintas especificaciones para verificar el modelo. Lo importante, una vez más, es este resultado. ¿Ok? Como ven ustedes, la línea de regresión tiene una pendiente más inclinada, más pronunciada, cuando existe reelección inmediata en comparación con todas las otras situaciones. ¿Ok? Les digo el cálculo exacto. Cuando no hay reelección inmediata, por cada punto porcentual que crece el PIB per cápita, la pobreza se reduce en 1.2 puntos porcentuales. Cuando hay reelección inmediata, por cada punto porcentual de crecimiento en el PIB per cápita, la pobreza se reduce en 2 puntos porcentuales. ¿Ok? Esa es la idea. Último. Bueno, esto es lo que se refiere a reelección y desempeño económico. La siguiente prueba se refiere a la situación, la relación entre reelección inmediata y concentración del poder, ¿verdad? Les recuerdo, decíamos que cuando hay reelección inmediata, los presidentes tienen un incentivo para tratar de reformar las instituciones que limitan su poder, ¿ok? ¿Para qué? Para poder así echar
echar mano del gasto público de una manera que es electoralmente, no económicamente, pero sí electoralmente más eficiente, que es el gasto clientelar, ¿vale? En cambio, este incentivo no va a existir cuando no existe la posibilidad de reelección, ¿ok? Pero decía, ¿de qué depende eso? Depende de que pueda, ¿verdad? ¿Qué presidente puede? Pues el presidente que tiene copadas las instituciones con su aparato partidista. Es decir, preveo que esto no va a ser posible cuando la oposición tiene capacidad de veto. Entonces, para evaluar esto, ahora se procede un modelo en el que la variable dependiente es xconst, ¿verdad? Que les recuerdo, mide el grado en que las instituciones concentran o no el poder formal en el presidente. Otra vez, una de las variables independientes son las disposiciones sobre reelección presidencial. Y ahora se utiliza como variable independiente también de interés la variable Polcon, elaborada por Hayes. Esta variable mide precisamente la capacidad de veto de la oposición. A mayor valor de esta variable quiere decir que la oposición ocupa más espacios en las instituciones que podrían hacer un veto a las decisiones del presidente. Ok, paso una vez más a la interpretación sustantiva de los resultados, que es esta. Vamos a ver, se las muestro. Esta es la probabilidad de que haya una alta concentración del poder. Alta concentración del poder es cuando xconst tiene los dos valores más altos. Y estos dos valores además son empíricamente inconsistentes con la existencia de un régimen democrático, ¿vale? Entonces, y es la probabilidad acumulada de que tenga uno o el otro de estos dos valores más altos. Y ponemos esto como una función del poder de veto de la oposición, ¿ok? Como pueden ver ustedes, a mayor veto de la oposición, menor la probabilidad de alta concentración del poder en manos del Ejecutivo. Pero sobre todo, esta concentración del poder va a ser siempre más probable cuando hay reelección inmediata que cuando la reelección está prohibida. ¿Ok? Y además, pero bueno, lo que llama mucho la atención es que solo cuando los vetos, el nivel de veto de la oposición es extremadamente bajo, la reelección inmediata casi con toda seguridad va a resultar en una alta concentración del poder. ¿Ok? En cambio, cuando la reelección está prohibida, en realidad siempre estamos con una probabilidad bastante baja de que ocurra esto. Ahora, en situación de altos vetos de la oposición, vamos a observar que ni aún con reelección inmediata va a ser altamente probable que la concentración sea excesiva, la concentración en las manos del presidente. ¿Ok? Bueno, estos son los resultados. En conclusión, bueno, el efecto de la reelección inmediata sobre el desempeño depende del contexto institucional. ¿Ok? Depende, no es universal, como nos haría creer la teoría del voto retrospectivo, sino condicionado al contexto institucional. Vamos a tener un efecto positivo de la reelección cuando existen limitaciones al poder presidencial. ¿Ok? En cambio, cuando no hay suficientes limitaciones institucionales al poder presidencial, los ciudadanos están mejor prohibiendo la reelección. ¿Vale? Por otro lado, efectivamente, la reelección proporciona incentivos para concentrar el poder
en la figura del Ejecutivo. Pero esto va a ocurrir fundamentalmente cuando la oposición carece de poder de veto. ¿Ok? Muchísimas gracias. En realidad es que estaba terminando de hacer mis notas, pero pero bueno, la primera duda que me surgió mientras te escuchaba era si nos puedes contar un poco más el mecanismo causal más tejido, más inmediato, porque en principio hablaste como a nivel intermedio, a nivel institucional, pero cuando uno analiza efectivamente, como tú mencionabas hace un rato, las teorías más específicas de accountability, ya sea hacia atrás o hacia adelante, tienen muchos presupuestos que no siempre se cumplen. Entonces no termina de quedar claro porque efectivamente la reelección o no, independientemente de cuál sea el contexto institucional que tienen, efectivamente impactaría en mejor desempeño económico, porque esto supondría que efectivamente los ciudadanos tienen capacidad primero de saber qué está haciendo su gobierno y después de cómo impacta lo que está haciendo su gobierno en ellos. Y eso es lo que yo digo que no necesariamente se cumple, ¿no? Entonces por eso, ¿cuál sería como el mecanismo causal más tejido para sostener pues el presupuesto de la investigación? Ahí está. Gracias. Muchas felicidades, la verdad que está súper padre la investigación. Y bueno, veo, digamos, que mucho del efecto, esta parte, digamos, contextual, institucional, depende de la fuerza de la oposición, ¿no? Y de la capacidad que tenga finalmente la oposición, ¿no? De establecer mayores controles sobre el presidente o no. Y mi duda es si tomaste en cuenta la fragmentación de la oposición, es decir, si jugaste con qué tipo de oposición es la que efectivamente ejerce mayores controles, una oposición, digamos, en sistemas bipartidistas o en sistemas multipartidistas, que en América Latina básicamente tenemos multipartidismo, pero aunque tengamos multipartidismo no es lo mismo un sistema en donde son dos partidos los más fuertes y una bola de chiquitos, ¿no? a aquellos en donde efectivamente hay una fragmentación mucho mayor. Entonces mi duda es, ¿cuál es, digamos, la oposición partidista más efectiva para ejercer controles sobre el gobierno? ¿Respondes o...? No, creo que una más. Dos más, Mira, una sugerencia a efectos de la recaudación fiscal, o sea, haciendo comparativos con curvas de Laffer, montañas de Laffer, probablemente los has trabajado, el efecto de la recaudación en el contexto económico que tenemos actualmente, ¿sí? Definitivamente no levantamos la recaudación, ¿sí? Ese es sinónimo que hay oposición hacia el gobierno, ¿no? O sea, es un elemento que te prueba que hay oposición de parte de la ciudadanía hacia el gobierno, es un desacuerdo, un disgusto, como quieras ver, ¿no? Desde ese punto de vista, me parece que el análisis que haces, aunque tiene elementos cuantitativos muy interesantes, hay elementos cualitativos del contexto mexicano o de otros países de Latinoamérica que deben de ser tomados en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, después de que cuando el PRI perdió la presidencia, los diputados del partido del PRD le dijeron una frase a los del PRI cuando llegaron, decían, bienvenidos a la oposición, ¿no? Y uno de los senadores, Carlos Gómez dijo otra frase que también me llena mucho: en México ya no gobierna el presidente, ¿sí? O sea, el hecho de que haya llegado ya la oposición a la presidencia dejó claro un nuevo camino, ¿sí? De hecho también los gobernadores han tomado un enorme poder en este asunto del manejo institucional, ¿sí? Entonces, pienso que ahorita, para México en especial, hay que recordar que también tenemos
pues malas experiencias con la reelección, ¿no? Álvaro Obregón aprobó la reelección, él se pudo haber, Plutarco Elías Calles aprobó la reelección en el 27, él se pudo haber reelecto, no lo hizo, tuvo 3 presidentes ahí, interinos, sustitutos, demás, ¿no? Pero él se pudo haber reelecto, pero no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Hoy sabemos que aunque se culpó a la iglesia y demás del asesinato de Obregón, hoy sabemos que no fue así. Hay varios libros que ya han expuesto este problema, ¿no? o estos hechos, que Álvaro Obregón realmente tenía 36 o 37 balas en el cuerpo, no le podían culpar a León Toral del asesinato de Obregón. Este hecho pues ha marcado la vida política de México en cuanto a la reelección, no lo podemos olvidar fácilmente, ¿no? Yo pienso que hay elementos que sí nos pueden llevar a una conclusión. Ahora, yo como militante del Partido Acción Nacional me interesan estos temas, ¿sí? Creo que hay mucha más oposición por parte de la militancia a una reelección inclusive de diputados, senadores, ya no se diga la de presidentes, ¿sí? Que en el ámbito de la ciudadanía, ¿sí? Esos son mis comentarios. Rodrigo, te felicito, me gustó mucho el trabajo. Me parece que aporta mucha luz, sobre todo porque en algunas cosas parece confirmar intuiciones y en otras parece refutarlas. En ese sentido, 2 preguntas rápidas. La primera es, un poco retomando el comentario de Irma, da la sensación que hay una suerte de contraintuición en esto de las oposiciones fuertes o los vetos partidistas fuertes, ¿no? ¿Lo pudiste ver en términos de gobiernos divididos o simplemente a partir de esta variable que nos decías de Keynes, ¿no? Que es una variable que concentra muchas posibles dimensiones de restricción, ¿no? Y entonces la segunda pregunta asociada a esa es, no sé si, por ejemplo, pensando en términos de Sebelis, que habla en vetos partidistas por un lado e institucionales por otros, ¿tendrías elementos o información para decir cuáles son más importantes de los vetos a la hora de restringir la disposición al autoritarismo de los gobiernos? A ver, ¿les parece si contesto esta ronda y luego las siguientes? Bueno, los supuestos teóricos del mecanismo causal, yo hago los mismos supuestos sobre el elector racional que hace la teoría del voto retrospectivo, incluyendo, ojo, incluyendo la incapacidad de monitoreo sobre lo que está realmente haciendo el gobernante en funciones. Aquí nada más aclaro, y qué bueno que lo traes a colación, la teoría del voto retrospectivo no está hecha para explicar la diferencia entre reelección y no reelección, sino busca predecir el comportamiento del gobernante, ¿ok? Y efectivamente una predicción es que este comportamiento es subóptimo con respecto a lo que podría dar un gobernante si estuviese 100% monitoreado, ¿ok? Ahora, como es una teoría muy bien formalizada y de distintas formas, no es difícil de ella derivar predicciones sobre las consecuencias en el bienestar comparadas de la existencia de reelección frente a la no existencia de reelección. Eso es lo que yo hago, ¿ok? Pero te digo, entonces no modifico los supuestos sobre el elector, sino que hago más bien un par de operaciones adicionales para hacer las predicciones. La otra parte que yo incorporo es meter en el juego
a las instituciones de división de poderes, ¿verdad? O tomar en cuenta si el presidente hace o no lo que se le da la gana, ¿verdad? Ese es el supuesto adicional en el mecanismo causal. Si el presidente se puede salir con la suya, va a buscar la reelección de una forma electoralmente óptima, pero económicamente ineficiente, que es la producción de bienes privados para el voto clientelar, ¿ok? Si no puede salirse con la suya, el presidente va a ir por su segunda opción preferida, no la primera, sino la segunda, que es producir bienes públicos, ¿ok? Que no le garantizan tanto el voto, ¿verdad? Porque quien recibe los bienes públicos los recibe independientemente de por quién vote después o no vienen condicionados. Pero, entonces, electoralmente no es tan eficiente, pero económicamente sí lo es más, ¿no? Ese es digamos, los aspectos del mecanismo causal que yo destacaría aquí. Ahora, sobre el tema, si tomé en cuenta la fragmentación de la oposición o la existencia o no de gobiernos divididos, no lo hice. Es decir, no. A ver, en este indicador de nivel de veto de la oposición, lo que se mide es precisamente el grado en que hay divergencia en las preferencias de las instituciones de división de poderes. Entonces toma en cuenta no solo el poder legislativo, sino también si el poder legislativo es bicameral, también toma en cuenta al poder judicial, y de hecho toma en cuenta los estados donde hay una división de poderes vertical. Entonces es un indicador que agrega muchas cosas, ¿verdad? Entonces cuando la oposición está fragmentada, yo la verdad no sabría decirte que se espera. Más bien aquí el supuesto mío, de mi parte, es que la oposición fragmentada, si tiene veto, actúa como una sola para impedir los avances del presidente, ¿ok? Puede ser un supuesto poco realista, pero ese es el supuesto implícito que hay aquí. Entonces, ahora, el gobierno dividido también se me ha llamado la atención sobre esto, porque la otra hipótesis es que el gobierno dividido provoca ineficiencias, ¿verdad? Ese es digamos, la otra corriente. Yo lo único que diría sobre esto es que el gobierno dividido no, o digamos, la hipótesis linceana, si es correcta, conduciría a observaciones empíricas distintas a las que yo presento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, donde hay más veto, lo que hay es mayor obstáculo para gobernar, ¿ok? Entonces, esa predicción, lo único que puedo decir es que no se verifica, ¿no? Ahora, sobre la mala experiencia con la reelección, efectivamente, pues eso pasa en México, es muy mala, también ya ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo mala. Nada más quiero decir una cosa: en todas partes donde hay un antecedente autoritario, la experiencia con la reelección es mala. Pongo un ejemplo de entre varios: la República Dominicana, ¿verdad? Que durante el gobierno, durante todo el periodo de Balaguer, tenía reelección indefinida, ¿ok? Eventualmente, en 94, Balaguer no resiste a la tentación de hacerse reelegir con un fraude, ¿verdad? Entonces se hace reelegir con un fraude, hay un movimiento democrático, hay una crisis, termina saliendo Balaguer, y hay una reforma constitucional que prohíbe la reelección, ¿ok? ¿Por qué? Porque la experiencia era muy mala, ¿verdad? Efectivamente. Pero tiempo después sucede que viene un presidente, Mejía, muy popular, no incluso medio campechano de estilo, pero es muy popular, ve que tiene posibilidades y mete una reforma de reelección que es aprobada sin contratiempos, es decir, sin oposición de la población, y la oposición partidista no tiene mucho que hacer.
más que esperar que pierda. De hecho, este muchacho Hipólito Mejía es el único presidente que, pudiendo presentarse a reelección, se presenta y pierde en esta experiencia, ¿verdad? Lo que digo es, cuando cambian las condiciones políticas y sobre todo cuando llega al poder un gobernante muy popular, ¿no? O pensemos en las situaciones en Argentina y en Brasil, un gobernante muy popular en el sentido que acaba con una crisis muy profunda, pues la mala experiencia histórica tiende a olvidarse en favor de la buena experiencia actual, ¿verdad? Entonces, eso ha pasado en otros lados, ¿ok? Entonces no creo, digo, en México efectivamente hay un tema severo con la no reelección, pero eso podría cambiar. Listo. No, yo en realidad ya, no, me parece muy interesante porque creo que en realidad lo que pasa en general en el debate político en México es que se tiende a pensar, no, es que la reelección es buena porque, y se toman experiencias sin justamente hacer un análisis que tiene que ver con estos elementos que me parecen muy importantes, es decir, cómo, digamos, cualquier partido o ejecutivo, en este caso, ¿no? El ejecutivo es un partido, evidentemente van a tender a la maximización en el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué es lo que los va a acotar más y por lo tanto, digamos, en consecuencia, de acuerdo a la teoría que tú estás planteando, hará que se eleve la probabilidad de que prevalezca el interés público por sobre los intereses privados? Entonces, esos elementos me parecen muy interesantes a recuperar en la discusión, porque solemos, vamos a escuchar, yo no soy experta, pero solemos escuchar, no, es que como no hay, en realidad no tienen incentivos entonces para reelegirse, entonces en realidad eso no está claro. Y en realidad lo que pasa es que hay una débil representación porque no es una buena. En realidad yo creo que, digamos, nuestra realidad, dada la especificidad de, digamos, una experiencia corta en términos democrática y de alternancia en el poder, nos debería de hacer reflexionar. Y yo creo que lo que tú estás planteando, de acuerdo a estas, vamos a la teoría que estás retomando, me parece muy interesante, que es, digamos, cuándo se eleva la probabilidad de que se acote el poder en, digamos, beneficio de o para un mayor interés. Entonces, pues realmente te felicito porque es muy interesante. Yo creo que sobre esto no se ha discutido mucho, creo que es bien importante. Como el instrumento de los presidentes para pues poder satisfacer sus necesidades electorales. Eso, según entendí, es posible cuando hay contextos de baja institucionalización o funcionamiento deficiente. Y en esos contextos lleva, si entendí bien, a reelección con efectos adversos para mi presidencia. En caso contrario, pues con efectos positivos, con un gasto que no genera tanta inflación. Pero en esta parte del gasto clientelar digamos, un campo, una categoría muy grande dentro de la cual caben muchas prácticas. Y sé que no se ahonda en ese modelo, no es el objetivo, pero el requisito es tener baja capacidad institucional o de revisión o rendición de cuentas institucionales, cuando pues pudiera ser más bien el efecto de tener gasto clientelar en el pasado. Es decir, el gasto clientelar lo podría ver como una elección, digamos, en de lo dependiente en algún momento de la historia del siglo XX. Algunos presidentes empiezan a recurrir y las estructuras se van acomodando
con el paso del tiempo para funcionar de esta manera. Y la baja institucionalización o capacidad de las instituciones para prevenir este tipo de gastos podría ser más bien el efecto, no tanto el requisito para tener este tipo de reelecciones con efectos adversos. Lo cual llevaría, supongo, que sería la conexión con la siguiente pregunta. Vimos también la relación entre variables, más o menos cómo se acomodan, pero al principio comenzaba con la descripción o con el contexto de los casos en América Latina. Y pues vimos que son más o menos recientes la reapertura de este tipo de reglas de reelección inmediata, pero más o menos cómo van los casos ahorita en América Latina. Es decir, ¿qué efectos ha tenido, digamos ya con casos concretos? No sé si tenga información de los que son un poco más de los 90, no tanto de los que tuvieron esta regla en la última década. ¿Qué efectos ha tenido en estos países? Y si ha tenido que ver también lo del gasto clientelar. Bueno, ya por fin acomodé entonces. No, 3 preguntas en realidad. Tiene una de las primeras, más bien la primera gráfica que nos presentaste, donde cruzas control constitucional, bueno, no le llamas control constitucional, pero sí control esta. En todos los casos pareciera que en realidad la alta restricción tiene mejor desempeño económico. Entonces mi pregunta sería, ¿no será lo que explica, no es más bien el control más que la reelección? Si pones a jugar esas dos, ¿a cuál le darías tú más peso? ¿Un gobierno controlado es más eficiente o es la reelección lo que explica la eficiencia en el desempeño académico? Y en ese mismo sentido, cuando uno piensa, ya entrabas tú a ese tema, cuando uno piensa gobierno controlado, normalmente uno cree que en realidad un gobierno muy controlado normalmente no tiene capacidad de gobierno y entonces es difícil que se piense que sea efectivamente eficiente. Lo que tú dices, no hay al menos elementos empíricos que demuestren eso en América Latina. Mi pregunta sería entonces, ¿qué tipo de oposición es la que hay en América Latina? ¿De verdad es una oposición tan colaborativa? Simplemente porque sería contraintuitivo, uno no esperaría encontrar en América Latina una oposición tan colaborativa que permite tener ese nivel de desempeño cuando tiene capacidad de veto y además un gobierno muy controlado. Y ya para llevarla al caso mexicano, que siempre es como muy sabroso, entonces en esta disputa que había hace unos meses entre establecer una cláusula de gobernabilidad para dar mayorías artificiales y una coalición de gobierno, tú dirías ninguna de las dos, mantengamos el gobierno dividido, mantengamos capacidad de veto, que estos compadres no puedan gobernar, porque eso nos da mayor eficiencia económica. Esa sería como la consultoría que daríamos acá en la fracción. Nada más que hay que acotar el gobierno. Hay que acotar los lugares. Son los más contestos. No, contesto estas y luego, o sea, primero alucina, contesto. Mira, déjame presentarme. Yo soy egresado del IPADE, soy empresario, soy ingeniero químico y soy egresado del máster del IPADE. En el IPADE se acuñó una frase muy interesante en los 90, a fines de los 90, decían, política, nuevo quehacer del empresario. Hasta antes no nos queríamos meter con eso, ¿no? Pero a partir de fines de los 90 nos empezamos a meter en temas de política. Sí, es muy interesante ver que en el contexto de México, realmente, si se hiciera la reelección, tendría el grupo de poder, el grupo de los empresarios, tendría que dar su aprobación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en México, a diferencia de otros países de Latinoamérica, vamos a la Bolivia de Evo Morales, pues allá los que ejercen el poder son los grupos campesinos, obreros, realmente tienen mucho mayor influencia en el poder que en México. En México, si se diera esta aprobación, tendría que ser con toda la bendición del grupo empresarial. ¿Por qué le conviene a los empresarios en este momento que no haya reelección? ¿Por qué nos conviene? ¿Sí? Porque podemos renegociar alguna norma que no nos convenga, ¿sí? Y eso lo podemos ver a todos niveles de gobierno, desde el más pequeño, vamos a ver en el Distrito Federal de nivel delegacional, ¿sí? Si tenemos problemas con algún uso de suelo, ¿sí?, sabemos que con el siguiente podemos renegociarlo. Si estos estuvieran
reelección inmediata o indefinida, no, hombre, nunca lo arreglas, ¿no? Sí. Esa es una enorme ventaja de los cambios de gobierno. Y lo mismo podemos ver a otros niveles, inclusive más arriba, a nivel de los estados también. Los cambios permiten hacer nuevas negociaciones entre el sector empresarial y los gobernantes. Ahora, un hecho que sí marca que el presidente en México al menos ya ha perdido poder, cuando Calderón propuso su refinería, pues para atrás va la refinería, no hubo refinería. Sí. Otra propuesta de él fue cancelar 3 secretarías para bajar el gasto y pues tampoco hubo la cancelación de las secretarías, ¿no? Ni siquiera la restricción que él puso al incremento de las gasolinas, me parece que en el 2009, tampoco se dio, ¿no? Es una prueba de que inclusive a nivel político, pues ya el presidente en México está muy acotado, ¿sí? Entonces los grupos de poder que en México pueden ejercer veto a la reelección son más bien los grupos de poder económico, no los sociales. Muy bien, contesto esta ronda y luego seguimos. Bueno, hay una cuestión aquí hay una, sobre lo que decía Giovanna, de qué prevalecerá, ¿verdad? Esa es siempre la pregunta. Y lo voy a ligar un poco con lo que comentaba Luis Daniel. La cadena que aquí se sugiere de sucesión de eventos, pues nos dice que donde hay oposición fuerte, tenemos que el presidente en funciones no tiene más remedio que operar bajo reglas de limitación a su poder, y que según el razonamiento de aquí, ¿verdad? Y que estas no se, y que en estas condiciones producirá bienes públicos intentando reelegirse, ¿verdad? Yo digo dos cosas. Una, por ejemplo, que en México se diga lo que se diga, esas son las condiciones. O sea, no digo que tengo la neta, solo digo que bajo los supuestos con los que yo estoy trabajando, las condiciones actuales de México son aquellas en las que la reelección funciona virtuosamente, funcionaría virtuosamente. Ahora, la cuestión aquí es que claro que esas condiciones pueden pues no ser eternas, ¿verdad? Es decir, mañana llega una persona muy popular al poder y que además con la popularidad suficiente para garantizarse mayorías en todas partes, y además te mete una cláusula de gobernabilidad para protegerse de la división de poderes. Bueno, pues entonces lo que tienes es precisamente que en ese momento se te revierte todo el mecanismo y se da la situación en que la reelección trae aparejado resultados desastrosos, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que puedo decir. Ahora, y también sobre el tema consultoría, creo que el tema de la división de poderes es precisamente requerir demasiadas coincidencias para que una persona se salga con la suya, ¿ok? En cuanto no está toda esa coincidencia de voluntades, pues hay que negociar, ¿verdad? Y nadie va a tener su política preferida, y de eso se trata la división de poderes. La cláusula de gobernabilidad en realidad pues es una forma de sacarle la vuelta a la división de poderes para que pierda sus propiedades, ¿no? Entonces yo además diría que aparte de México en su momento, la cláusula de gobernabilidad la tenía Italia bajo Mussolini, Rumania bajo el régimen fascista del mismo periodo. Es decir, no es realmente una regla propiamente democrática, ¿no? La que protege contra las no. Sí, no, definitivamente, ¿no? Entonces, sobre eso, ahora, ¿qué oposición hay en América Latina? Bueno, no, en ninguna parte hay una oposición que colabore porque sí, ¿verdad?
pero a mí me parece que en ninguna parte hay tampoco una oposición linceana, o solo una oposición linceana que por principio se opone, ¿no? O sea, creo que hay más bien para cada caso, para cada medida en particular, lo que hay, por ejemplo, la situación más extrema que hay de fragmentación partidista es la que se da en Brasil, ¿no? Es decir, en Brasil no hay mayorías jamás, ¿no? Y todo es a negociar. Entonces, en situaciones de crisis, Cardoso pudo sacar adelante un programa muy ambicioso de reforma, ayudado por la crisis, igual que en su momento Menem. Pero también en condiciones de no crisis, después Lula y actualmente Rousseff pueden manejar mayorías no eternas, ¿verdad?, sino concertadas para cada punto que se toque. Entonces no siempre se sale con la suya, no se sale con su programa preferido, pero se puede llevar a cabo la gestión de gobierno. Igual aquí, desde la alternancia, pero el PRI ha sido una oposición que no se entrega, ¿verdad?, pero sí es ha estado dispuesta a negociar. Entonces, para cuestiones puntuales y a cambio de modificaciones al planteamiento del presidente, pues se sacan las mayorías y se aprueba la legislación. Incluso a ratos el PRD también, o al menos una fracción del PRD, negocia, ¿verdad? Entonces creo que más bien nos movemos entre esos dos extremos. Ahora, la cadena causal que va en condiciones de reelección, de si hay o no concentración del poder en el Ejecutivo, si hay o no gasto clientelista o gasto en bienes públicos, y si eso conduce a buenos o malos resultados, para esa cadena causal mi evidencia es sobre las colas, ¿verdad? Hay concentración del poder, ¿qué pasa con los resultados? ¿Okay? No proporciono evidencia sobre los mecanismos intermedios de esta cadena causal, y eso es precisamente lo que está señalando, sobre el tipo de gasto, sobre si es clientelar o si se hace un gasto en bienes públicos. Las pruebas en las que estoy trabajando son precisamente sobre eso, o más bien sobre las que voy a trabajar. Si mi hipótesis es correcta, cuando hay reelección en condiciones de baja concentración del poder, debería observar mayores niveles de gasto en bienes públicos. Yo utilizaría dos indicadores típicos, infraestructura y educación. Estoy trabajando, todavía no tengo resultados sobre eso, pero sí es muy pertinente tu señalamiento. Y sobre esto, ok, mira, no sé si el nivel de restricción tiene más peso que las disposiciones sobre reelección. Te puedo decir que ni siquiera las disposiciones sobre reelección son el principal determinante del crecimiento económico. Obviamente no, ¿verdad? Más bien hay muchos otros determinantes, en particular el control que yo utilizo, el flujo de inversión, se come casi todo en términos de magnitud del impacto. Obviamente el impacto más bien de las disposiciones sobre reelección es marginal. Ahora sí, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, y como tú dices, se muestra claro que por sí mismo la alta restricción tiene un efecto. Eso sí, la gráfica sí indica eso. Nada más quiero decirte una cosa: manteniendo constante el nivel de restricción, vemos que de todas formas las disposiciones de reelección, sobre reelección, tienen un efecto. Por último, con reelección es fácil deshacerse de un mal gobernante, sería un poco el razonamiento, más allá de que es muy interesante lo que nos plantea sobre la aceptabilidad de una reforma así para los grupos empresariales. Entonces sí, sin reelección, lo bueno de la reelección es que si hay un mal gobernante, pues con toda seguridad se va, ¿verdad? Lo malo es que si hay un buen gobernante, que tampoco son tan abundantes, no lo podemos retener, ¿no? Esa es nada más la única observación que yo tendría. ¿Tú ibas a apuntar una? ¿Me permites? Oye,
digo, estás usando como variable dependiente tu per cápita. Por trabajador. Por trabajador. Y si usas Gini para ver si baja la distribución del ingreso, porque, digamos, ahí no necesariamente te refleja algo que sí es, al menos en América Latina, muy importante. Pero, yo nada más te iba a preguntar sobre la periodicidad de los hallazgos, es decir, los modelos, digamos, que nos presentaste, digamos, para qué periodo son válidos, porque, digamos, pienso sobre todo en esta alta restricción, baja restricción, que quiere decir, digamos, estos controles que se han establecido, creo que son más que todo recientes, es decir, básicamente, ¿no?, del periodo, digamos, de la tercera ola para acá. Y mi segunda pregunta es sobre si existe algún indicio sobre esta misma relación entre reelección y generación de bienes públicos, crecimiento económico a nivel local. Es decir, qué tanto, digamos, esta misma relación la podemos ver en estados y en municipios, en donde finalmente el gobierno local, ¿no?, tiene una mayor restricción, digamos, en términos de poderes económicos y de generación, por tanto, de bienes públicos. Ahí el flujo de inversión va a ser más importante. Sí. Bueno, perdón por volver a preguntar, pero yo creo que de las preguntas y los comentarios surgen nuevas inquietudes. La primera es si has tenido oportunidad de probar la hipótesis en una muestra más amplia que incluya países que no, digamos, que institucionalmente no podrían ser calificados como, digamos, como de separación de poderes, estoy pensando en básicamente regímenes parlamentarios, porque podrías aplicarles la misma variable de Paul Conde, es decir, la ventaja que tiene esa variable es que al agrupar distintas restricciones o distintas dimensiones de restricciones institucionales la puedes aplicar, digamos, te permite incorporar países a la muestra que no sean necesariamente presidencialistas, entre comillas. Si lo has hecho y qué resultados has obtenido, la primera pregunta. La segunda refiere a hay un artículo muy bonito en un libro que se llama, bueno, un libro de Perusotti y Smulowicz sobre rendición de cuentas. Hay un artículo de Arato en el que él habla de las condiciones de una rendición de cuentas ideal, ¿no? ¿Cómo debería ser un régimen político en el que la rendición de cuentas sea la máxima posible? Y él dice que en términos de reelección debería ser indefinida, porque eso lo que hace es limitar los incentivos del gobernante a en el último periodo maximizar el beneficio privado que tiene. Dado que no tiene posibilidad de reelegirse, tiene más incentivos en hacer otro tipo de políticas y no de generar bienes públicos, ¿no? Y mi pregunta en ese caso sería, tú nos muestras resultados agregados para una serie de países. Si tuvieras que elegir dos casos para América Latina, el que más se acerca a lo que estás mostrando, el que mejor predice, o el más representativo de tu predicción y el menos, ¿cuáles serían? Ok, primero sobre lo que no hice. Efectivamente, la variable Gini, el índice de Gini solo lo utilizo como control del modelo sobre pobreza. No he probado cómo funciona como variable dependiente. Me llevo la sugerencia a ver qué pasa. Y sobre la muestra más amplia, aquí hay una cuestión, es decir, sobre si ampliar el ejercicio para incluir a regímenes parlamentarios. A ver, esta investigación se apoya mucho en la teoría del voto retrospectivo, ¿ok? Y esta teoría del voto retrospectivo habla de una relación directa entre el gobernante y el elector mediano, ¿ok? Los regímenes parlamentarios
ponen en medio a otro agente, que es la mayoría parlamentaria. Si el elector vota por un parlamento y el parlamento, entonces en principio, uno tendría que aceptar que el primer ministro no es agente del elector. El principal del primer ministro es la mayoría parlamentaria. En cambio, en los regímenes presidenciales, el principal del presidente es el electorado, ¿no? Por eso no consideraría apropiado un ejercicio que incluyera regímenes parlamentarios. Los incentivos son otros. Ahora, bueno, sobre ese asunto, sobre el tema, ¿cuáles me parecen los casos más apropiados para más cercanos a los resultados, los casos individuales? Pues yo no dudaría en decir que Brasil y Argentina. Es decir, y en ningún caso se trata ni de gobiernos perfectos, incluso ni siquiera de gobiernos con los que yo en lo personal simpatizo, pero me parece que sí son gobiernos en los que esta lógica opera virtuosamente. También la República Dominicana. En cambio, en el otro extremo, pues ubico muy claramente a Venezuela, ¿verdad? Es decir, donde la reelección tiene consecuencias por sí mismas adversas, es en Venezuela. Incluso eso se puede probar fácilmente. El devenir del crecimiento y de la pobreza depende en Venezuela enteramente de la renta petrolera, del precio del petróleo, como dependía antes de Chávez y como seguirá dependiendo. Entonces, esos serían como mis casos emblemáticos, respondiendo a tu pregunta. Ahora, el periodo de la prueba de los datos que incluyen, este es un panel, 18 países de América Latina, que con todos los años, mediciones para todos los años de 1950 a 2009, ¿ok? En cambio, para esta prueba, es también 18 países de América Latina. Los datos sobre reducción de la pobreza o sobre pobrezas secas son esporádicos, es decir, no hay estadísticas anuales, son con encuestas de consumo e ingresos, son los que reporta el Banco Mundial en su base PopCalNet. Entonces es diferente la base de datos, pero los datos son entre 1980 y 2009 también. Y por último, bueno, para esta prueba también va de 1950 a 2009. Sobre estados y municipios, yo puedo decirte que no sé para el caso mexicano, es decir, no, digamos, tienen menos herramientas esos gobiernos. Sin embargo, hay una tradición de estudios que muestran que la decisión de gobernadores en Estados Unidos para presentarse o no a reelección, de eso hay muchos estudios en realidad, tiene efectos sobre el desempeño económico. Es decir, gobernadores que se presentan a reelección se comportan distinto que gobernadores, aunque creo que ahí también podría haber un problema de endogeneidad, ¿verdad? Es decir, podrían no presentarse quienes ven que tienen un desempeño lamentable, pero en todo caso los estudios muestran eso. Pues esto, muchísimas gracias.